En estos días se está hablando mucho de situaciones financieras críticas y muchos analistas recomiendan no endeudarse porque las tasas están altas y utilizar capital propio para llevar adelante la actividad de un productor agrícola. Acá nos empezamos a preguntar por qué esto, por qué están haciendo estas recomendaciones y también por qué están pasando estas situaciones financieras críticas, que estamos generalizando y a lo mejor hay que ver bien en cada sector dentro del mismo sector agropecuario. Entonces es acá donde es importante analizar el apalancamiento financiero. ¿El apalancamiento a qué se refiere? A ese efecto de utilizar capital de terceros para apalancar nuestra estructura de capital. De esa manera, cuando los resultados son buenos, aumenta nuestra rentabilidad, pero también cuando los resultados son malos o negativos, hace que esto empeore aún más. Para eso nos parece importante mostrar un ejemplo. Acá vamos a analizar tres escenarios: el presupuestado, el escenario pesimista y el escenario optimista. Cuando vemos el presupuesto que tenemos actualmente con los precios actuales del mercado, el productor, hay dos tipos de productores en estos escenarios. Uno es el productor conservador, el que no tiene deuda, y otro es el productor que tiene deuda y en este caso es un productor más arriesgado, en donde podríamos decir que está tomando hasta algún endeudamiento imprudente. Acá tenemos, en el primer ejemplo, un productor que no tiene deuda, en donde va a invertir unos $560 por hectárea y en donde a un rinde promedio, con el precio actual de mercado, va a tener ingresos brutos de $673. Cuando este productor descuente los gastos de cosechas y los egresos operativos, va a tener un margen operativo antes de intereses e impuestos de $22 por hectárea. Como este productor no toma financiamiento, o sea, trabaja con capital propio, no va a pagar intereses y va a tener un flujo al final de la campaña de $584. O sea, va a tener una rentabilidad del 4%. Si, por el contrario, vemos que un productor se endeuda en un 75% y tiene un 25% de capital propio, va a tener invertido $140 de esos $562 que era el compromiso total y va a pedir prestado $421. Con los rindes esperados y al precio actual, va a tener los mismos $22 de margen operativo, pero acá, como va a pagar intereses, va a tener una utilidad de menos $3 por hectárea. Por lo tanto, le queda el flujo al final de la campaña de $137. Este es el escenario actual en donde el margen es muy chiquito y como el margen es casi cero, tanto el productor conservador como el productor arriesgado no ven afectado su capital inicial. O sea, el productor sin deuda termina con los $584, muy similar a lo que arrancó, y el productor con deuda, que arrancó con $140, termina con $137. Bien, hasta acá este es el presupuesto, hasta acá vemos que no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa en el caso de un escenario pesimista? En donde el rinde baja un 30%. Ahí nuestro rinde va a ser de 1.750 kilos y el margen operativo por hectárea antes de intereses e impuestos es de menos $140. Entonces el productor conservador va a terminar la campaña con $422, que sería los $562 iniciales menos el resultado negativo. En cambio, aquel productor que tenía una deuda de $140, como el margen fue de menos 140, a su vez va a pagar intereses, va a pagar $25 de intereses por hectárea, va a tener una utilidad antes de impuestos, después de intereses, de $165.
O sea, va a tener un flujo al final de la campaña de menos 25. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo que perdió todo lo que tenía, sino que a su vez queda endeudado para la próxima campaña. O sea, este productor perdió 118%. En cambio, el productor conservador perdió solo 25%. O sea, este productor le queda capital para poder seguir trabajando la campaña siguiente. En vez, este productor, acá viene lo que nosotros llamamos el efecto casino, un productor que queda con deuda para la próxima campaña. Y esto es teniendo en cuenta una disminución del rinde de un 30%. En muchas zonas del país, el año pasado hubo disminución de rinde de hasta el 50% o más. En este caso, si nosotros ponemos una disminución del rinde del 50% y que el precio disminuye un 10%, tenemos que este productor queda un flujo al final de la campaña de menos $160. O sea, que debe más de lo que tenía al principio de la campaña. Y acá está donde muchas veces el productor no revisa estos números y le va a salir a decir a sus proveedores, al banco, a la agronomía, que le va a pagar todo la próxima campaña. Y acá es donde empieza el efecto casino, porque no puede pagar toda la próxima campaña, sino que tiene que pagar estas situaciones financieras críticas en 2 o 3 años según el caso, porque con los márgenes proyectados no puede pagarlo. Es más, vamos a suponer que el año pasado el productor quedó debiendo a razón de $100 por hectárea para esta próxima campaña. Si el margen proyectado es de 0, no va a poder pagar nada de la deuda anterior. Entonces es muy importante hacer los márgenes y entender estos números. Entonces vemos cómo el apalancamiento financiero, en este caso, a un productor que estaba endeudado, arriesgado, le hizo perder más. En cambio, un escenario optimista, en donde aumenta el rinde un 10% y a donde aumenta el precio un 10%, vemos que la rentabilidad sobre el capital propio en años buenos, el productor endeudado tiene un porcentaje de rentabilidad mayor. Porque vamos a suponer como el ejemplo que tiene un margen de $136 por hectárea, como tenía $140 de capital propio, tiene una rentabilidad del 80%. Pero bueno, acá esto se ve muy claro, es de manual cómo se ve el apalancamiento, los efectos que hace ante resultados buenos o ante resultados negativos. Es por eso que el productor tiene que hacer todas las estimaciones, tiene que calcular los márgenes, y los márgenes por sí solos a veces no nos están ayudando mucho a tomar decisiones, sino que también hay que tomar estas decisiones conjuntamente con la evaluación de la estructura de capital, con cuánto nos vamos a endeudar, a cuánto le vamos a pedir prestado a las agronomías, cuánto a los bancos, cuánto a los dueños de campo con los contratos de alquiler que vamos a pagar a cosecha. Así que bueno, invitamos a todos los productores a que utilicen nuestro software de margen y entre todos podemos estimar y calcular esta estructura de capital y cómo nos podría llegar a afectar el apalancamiento financiero en caso de deudas elevadas.